La siguiente interpelación está presentada por MDIC y hace referencia a cuestiones relacionadas con las obras de ampliación del cementerio musulmán de Sidi N'Bale. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Buenos días a todos y a todas. Bien, hablamos de un tema que desde el MDIC venimos advirtiendo nada más y nada menos que desde el 2016. O sea, es la problemática del espacio, de la falta de espacio en el cementerio musulmán. Lo venimos advirtiendo desde 2016, lo trajimos a pleno en numerosas ocasiones, volvimos a pedir ya como una emergencia en 2020, que en ese momento sí era una emergencia por las circunstancias sanitarias sobrevenidas de la COVID. Volvimos a solicitar en 2022 pidiendo un nuevo proyecto, ya con tiempo, con tranquilidad, para que se pudiera elaborar en condiciones, con unos espacios amplios y no tener que estar improvisando y parcheando, como parece que acostumbra este Ejecutivo, a golpe de emergencia. Y a fecha de 2025 nos encontramos con unas obras paralizadas por distintos motivos. Ya lo advertimos también y lo trajimos aquí en una de las sesiones plenarias. Y no se sabe a día de hoy si hay un proyecto en marcha, aparte de un decreto de emergencia que, como decimos, que este Ejecutivo funciona a base de decreto de emergencia, cuando es una situación que se sabe desde hace muchos años, con lo cual debería de estar más que prevista, con un proyecto bien elaborado, con una licitación en condiciones y más que llevada a cabo. Por ello queremos preguntar cuáles son los motivos por los cuales se acomete ahora una obra de emergencia. ¿Por qué no se ha realizado anteriormente una obra de envergadura que permitiese esa ampliación con la previsión necesaria? ¿Y cuánto tiempo más van a continuar con la política del parcheo ante una situación que además afecta a la salud pública? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mohamed. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, bueno, señora Mohamed, empieza a explicarle un poco la situación, ¿no?, que se han ido dando, sobre todo en las actuaciones de obra en el cementerio musulmán. Dentro de esa planificación, bueno, que en teoría se hizo hace ya, creo que antes de finalizar más o menos la anterior legislatura, se había estimado una actuación en torno a un proyecto de obra, en torno a 1 millón de euros aproximadamente, que era para la construcción de unas 827 en total. Este contrato, bueno, fue licitado el 17 de enero de 2023 y dentro de la licitación pues quedó desierto con fecha 2 de marzo de 2023. Esto lo que tuvo que hacer fue rehacer el proyecto de ejecución. El objetivo fundamental no era otro que incrementar algunas partidas que, debido también al tipo de material que se estaba utilizando, pues el precio pues en ese periodo pues tuvo un incremento muy importante. Y esa actualización ascendía a un proyecto de ejecución por un total de 1,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 8 meses. Se vuelve a licitar, por tanto, el mismo. El contrato de este proyecto se firma el 7 de mayo del 24 y el acta de inicio de obras el 6 de junio. Cuando se empiezan las obras, pues en el terreno que se tiene que realizar, pues se están problemas sobre todo en cuanto a, no ha pasado en alguna ocasión ya, en alguna obra también, al tipo de roca que se encuentra una vez que se empieza a perforar y se empieza a trabajar en la zona, y eso recoge, por tanto, la necesidad de no estar contemplado en proyecto, pues de hacer un modificado en el mismo. El 11 de julio se autoriza dicha modificación dentro del expediente administrativo y se continúan, por tanto, los trabajos con normalidad. Cuando se realizan los sondeos de tierra, los movimientos, pues nos encontramos con otro inconveniente. Que nos encontramos, se detecta un artefacto explosivo de procedencia militar, que fue detonado por la Policía Nacional con todo el protocolo de actuación que se está determinado al efecto cuando se produce esta circunstancia. Y también se realizó, porque ha sido obligatorio, un estudio geofísico con magnetómetro para posicionar posibles elementos también similares que se puedan encontrar en una cota más o menos con cierta profundidad. El 8 de agosto del 24 finalizan los trabajos y, por tanto, se continúan, puesto que se cree que ya no vamos a tener ningún tipo más de incidencia o de encontrar estos artefactos a un nivel de cota que es el que nos permitía, pues, la maquinaria, que en este caso, a través, también hay que decirlo, con la colaboración de la Comandancia General, pues se utiliza para analizar el terreno. Con lo cual, las obras pues se inician con normalidad, en la fecha que he comentado, el 8 de agosto del 24. Pero nos volvemos a encontrar el 9 de noviembre de 2024 con estos trabajos, otro nuevo artefacto explosivo, a mucha más profundidad, y entonces
se entiende, en este caso, pues que tanto de la dirección de obra como también la empresa se decide que la obra debe ser paralizada, puesto que a una profundidad aún mayor siguen habiendo posibles artefactos y eso al final genera pues un problema también de seguridad, ¿no?, en la propia actuación. Ya tenemos un problema mayor. Nos encontramos que a la profundidad a la que hay que hacer el estudio geofísico anterior es una actuación que ya no es una actuación que la Comandancia General pudiera llevar a cabo, puesto que la maquinaria que se precisa es mucho más especializada para buscar a mayor profundidad y eso ya nos requeriría tener que llevar una contratación mayor por parte de la Consejería por encima de los 100.000 euros para que dos empresas que existen en territorio nacional, una de las dos, pues fueran las que podrían realizar esa actuación, que es un estudio que tardaría pues bastantes meses. Ante estas circunstancias, pues bueno, nos reunimos sobre todo con la dirección técnica, dirección de obra de la Consejería, con los técnicos responsables y analizamos la situación también con el área de sanidad, que tiene competencia en materia de cementerio, y analizamos la situación, puesto que efectivamente hablamos de una actuación que debería estar prácticamente ya en fase muy avanzada o casi terminada, y nos encontramos que estamos como al inicio, es decir, no hemos podido construir esas 827 tumbas, que era la previsión, ¿no?, que había previsto, también se tiene en cuenta en base al número de enterramientos que se van produciendo. Y ya efectivamente sí tenemos un problema. Un problema, puesto que si tenemos en cuenta el contrato mayor que tenemos que sacar por encima de 100.000 euros, que se haga el estudio geomagnético de la zona y tener después que reanudar, una vez realizados todos esos trabajos, con el número de actuaciones que haya que hacer para poder eliminar los diferentes artefactos con todo su protocolo, hablamos de un periodo de tiempo que ahora mismo los técnicos decían que era hasta indeterminado. Es decir, no podían dar un plazo de decir vamos a tardar 3, 4, 5, 8 meses. Un periodo que habrá que ir avanzando en todas estas fases y cuando lleguemos pues saber en qué momento nos encontraríamos. Y por tanto se decide que la única opción viable, que así se justifica en todos los informes técnicos y los informes jurídicos, es acudir a una estación de emergencia. Puesto que llevamos ya un periodo bastante de tiempo, hay un margen importante todavía de espacio suficiente por si hay posibles enterramientos y se realiza hacer una emergencia en una actuación en una zona más diferente a la que es, obviamente, donde no hay ningún tipo de problema ni de artefactos explosivos ni tampoco muchas complicaciones, y que es de la ciudad, el solar, y que nos permite tener una capacidad importante entre 200 y 250 enterramientos de manera más o menos casi inmediata, ¿no? Se puede disponer, de manera inmediata de unas casi 50 unidades, es decir, muy poquito tiempo, y después ya progresivamente llegar hasta las 250 tumbas para poder realizar los enterramientos que se fueran produciendo. Y ya de manera paralela, pues si la conseguir ir trabajando, pues en esa otra parcela que nos hemos quedado a mitad con los problemas del artefacto, pues poder sacar ese concurso y poder hacer los estudios y poder tener una previsión y poder continuar. Es decir, esa ha sido, primero, la causa, creo que contestar a su pregunta, ¿no?, la causa principal de tener que acudir a una estación de emergencia, que creo que dadas las circunstancias que nos hemos encontrado, está creo que más que justificada. Y segundo, también decirle, dentro también de la tranquilidad, ¿no?, de la actuación, que se tiene una previsión suficiente para que no haya ningún tipo de problema en cuanto a posible déficit, ¿no?, en cuanto a unidades de tumbas para enterramientos, en este caso en el cementerio musulmán. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Bien, señor Ramírez, yo tengo aquí todos los informes, el decreto de emergencia, absolutamente toda la documentación de la que usted ha hablado. En 2024, el 19 de noviembre, el encargado del cementerio, el servicio de cementerio, advierte que solo quedan 124 espacios disponibles. Pero es que el 13 de diciembre, menos de un mes, ya quedaban 104. O sea, 20 menos en menos de un mes. Y un mes después existe el decreto de emergencia, donde más viene, es que yo no veo los 826 por ningún lado, por eso también se lo digo. Aquí, en la situación actual de las obras de emergencia, dice específicamente, además, las obras de ampliación tenían previsto entregar el uso de las primeras 4 parcelas primeros de año con una capacidad de 200 tumbas. Y después, ahora, esta es la anterior, la que se iba a llevar a cabo, en la nueva, en la de emergencia, te dice efectivamente lo que usted acaba de decir, una capacidad entre 200 y 250. Consideramos que sigue siendo insuficiente. Si en menos de un mes de 124 han pasado a 104 y ahora el espacio va a ser de 200 o como mucho 250, sigue siendo insuficiente. De hecho, el proyecto inicial era de 1.650.886,26 y la nueva obra de emergencia es de 1.492.260 porque requiere demoliciones parciales, demoliciones de naves. No sabemos si quizá esto se podría haber contemplado con anterioridad
el hecho de demoler esas naves que ya estaban a disposición y disponer de ese terreno desde un primer momento, en tanto cuanto se buscan otras parcelas y con tiempo, con tranquilidad, sin ningún decreto de emergencia, se llevan a cabo otro tipo de obras para ampliar. ¿O por qué se ha hecho al contrario? En un terreno sabemos que pueden ocurrir cualquier circunstancia sobrevenida en cualquier obra, pero es que esto no es nuevo. Quiero decir, la advertencia de la necesidad del espacio, ya le decimos que solo el MDC lo lleva advirtiendo desde 2016, tiempo suficiente para que el Ejecutivo hubiera buscado una parcela amplia con un terreno en el que se pueda llevar a cabo. No sabemos si en tanto en cuanto se estaba paralizando esta por el tema del terreno, después de los artefactos, se podía haber estudiado también la de la demolición de las naves, o al contrario. El caso es que los espacios nos siguen pareciendo insuficientes y mientras se usen eso, que está bien, que se lleven a cabo y que mientras se puedan usar, tienen previsto, ya sin emergencia, con un cauce normal, realizar otro tipo de ampliación, otro tipo de obra en otro terreno, en tanto cuanto se lleven a cabo estas. Esa es la pregunta, porque sigue siendo insuficiente y vamos a volver a traer, y no queremos otra vez que sea otra emergencia, porque realmente ya no lo es, cuando es algo que se sabe que es necesario. Y, por cierto, nos alegra que nos aclare y nos refuerce la necesidad de bajar el tipo impositivo sobre los precios del material de construcción, porque ha sido otro de los problemas que usted ahora mismo acaba de declarar, con lo cual es sumamente necesario, aunque al resto no le parezca, porque al final en algo tan importante como es un espacio en un cementerio, también se paraliza. Otro de los motivos es por el precio del material de construcción. Uno de los motivos, sabemos que son más, que es el del terreno, etcétera, etcétera, pero uno de los motivos es eso, con lo cual consideramos que sí es importante aún más la revisión de las tasas. Esperemos que nos responda, señor Ramírez, si tienen previsto la ampliación o el estudio al menos de otro tipo de parcelas u otros espacios donde sí exista un número mayor y no haya necesidad de recurrir a la emergencia. Gracias. Muchas gracias, señora Mohamed. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, por aclarar algunas cuestiones, ¿no?, que ha comentado. Es decir, efectivamente, cuando se habla de 827 tumbas, yo aquí la información que me han facilitado es que ese es el proyecto que se ha tenido problemas. Es decir, ese proyecto salió por 1 millón de euros primero, quedó desierto, como he comentado, en enero del 23. Es decir, hablamos de hace ya casi 2 años. Quedó desierto y después la actualización hace que sea de 1,7, una cuestión meramente de precios, es decir, de las unidades de obra, ¿no? Es el que recoge que son esas 827 tumbas, la cifra que tienen esa parcela. Y, a ver, la cuestión de las parcelas no es una cuestión que yo decida. Es decir, aquí el procedimiento es el siguiente. Desde el área de sanidad se traslada que hay una necesidad para incrementar el número de tumbas. Eso se remite al área de fomento para que el equipo de arquitectos técnicos y arquitectos de la ciudad pues analicen el entorno, la situación y determinen cuál es la parcela pues más idónea en 2 criterios. Uno es que permita un amplio volumen, en este caso hablamos de creación de tumbas, y también con un presupuesto que sea también un poco esa calidad en cuanto a precio y número, ¿no?, de tumbas, que al final es el objetivo fundamental. Fíjese incluso la diferencia de precios. Estamos hablando de que con 1,7 millones se hagan 827 tumbas en una parcela, que es la que tiene el problema con los artefactos, y después nos hemos ido en la parcela de arriba, que es la de las naves, que con 1,4 hacemos 250. Fíjate la diferencia que hay de precio, ¿no? Con lo cual aquí yo creo que lo más responsable en su momento, pues los técnicos determinaron que la parcela este inicial, que ha tenido al final tantos problemas, era la idónea, puesto que, fíjate el número de tumbas que salen, ¿no? Como situación inmediata que han visto más rápida, pues es esta que ha comentado con las naves que están en mal estado. Nos cuesta más importe, efectivamente, para menor número de tumbas, pero es cierto, como se ha comentado, que de manera inmediata se va a disponer ya de un número de 50 y en poco tiempo pues tendremos hasta 250, que según las previsiones que nos comentan es un número más que suficiente para que de manera paralela podamos seguir trabajando y poder dejar lista el proyecto definitivo, que son estas 827 tumbas, ¿no?, que es el que ha tenido los problemas y el que ha quedado ahora mismo paralizado. Mientras tanto, no corregimos o arreglamos, ¿no?, los problemas que nos hemos encontrado en cuanto a los artefactos en tanta profundidad.
Además, ya le digo, internamente en el área es un expediente que a nosotros tampoco nos gusta, ¿no? Que cuando trabaja tanto, ¿no? En este caso concreto, y para un tema también tan sensible, ¿no? Como sabemos que es encontrando con que se nos queda desierto, encontrando después que ya hemos adjudicado por fin la obra, que empezamos, que nos encontramos el problema del terreno, después el artefacto, actuamos rápido junto con la comandancia, con rapidez, para hacer un barrido de todo el terreno, y cuando volvemos a continuar nos encontramos con una profundidad de cerca de 8, unos cuantos metros, 10 o 15 metros, vuelve a aparecer otro artefacto con los problemas que conlleva. Pues ahí ya la empresa, y yo creo que de manera responsable, y también el director le dijo, mira, aquí nos paramos porque no sabemos lo que nos podemos encontrar, ¿no? Y de ahí que, bueno, dentro de estos programas hemos conseguido salir también, lo digo siempre, ¿no? Con todos los informes pertinentes, tanto técnicos como jurídicos, esta actuación de emergencia, que lo que va a hacer al final es, yo creo que tampoco es parchear en cierto modo, puesto que esa es una estación, yo creo que de envergadura, ¿no? En la parte más alta del cementerio, ¿no? Y que de manera inmediata pues se va a conseguir el objetivo, ¿no? Que se plantea con esta actuación, que es poder tener un número de tumbas suficiente para no tener un problema en cuanto a los enterramientos. Bueno, en definitiva, esperemos que, bueno, esta actuación ya me trasladan que a partir del lunes ya comienzan de lleno a hacer la obra en esa zona. Y desde el área pues trabajaremos de manera paralela en intentar solucionar los problemas que nos estamos encontrando en la parcela actual, que, como digo, a día de hoy no se ha rescindido el contrato, se ha quedado en fase de paralización a espera de también un poco cómo avanzamos con el trabajo que hay que hacer, ¿no? Para poder estudiar bien el terreno y ver que no haya ningún problema en materia de seguridad. Esa es la situación actual.